Bueno, buenos días hermanos, buenos días a todos los que nos saludé. Voy a pedirle que me acompañen en esta mañana a Mateo 5, pero antes de adentrarnos en el texto que nos toca hoy, me gustaría que, y ya se imaginarán por qué, pero me gustaría que traten de pensar o de recordar algún momento en el que hayan tenido mucha hambre o mucha sed y que lo tengan en mente. Es interesante esto porque creo que ninguno de los que estamos acá ha experimentado realmente lo que es tener hambre y sed. Quizá lo que nosotros consideramos como hambre es, después de un día agotador en el trabajo, sin tener tiempo el almuerzo, de tomar almuerzo, llegar a la noche y tenemos hambre. O la sed quizá la consideramos como un día muy caluroso y tener que esperar unas 2, 3 horas para tomar una bebida fresca. Bueno, pero eso no es hambre y sed. Eso realmente no es hambre y sed. El hambre y la sed son la necesidad física de comer y de beber y son señales de que al cuerpo le falta energía y agua. Y a medida que pasan los días sin ese alimento y sin esa bebida, la persona empieza a experimentar una serie de síntomas cada vez más severos hasta terminar con la muerte física de la persona. Es interesante y a modo de ejemplo los quiero mencionar. Luego de un día sin comida ni bebida, una persona siente una sed intensa, tiene la boca seca, puede haber dolores de cabeza, mareos, irritabilidad. En el segundo día, la piel se reseca, hay mareos, hay náuseas, hay calambres, hay dificultad para concentrarse. Al tercer día casi no hay sudor, intolerancia al calor, palpitaciones, dolores. Al cuarto día la piel está fría, se siente mucho dolor en la zona de los riñones, calambres severos, desorientación, somnolencia e incluso delirio. Quinto y sexto día puede haber desmayos, visión borrosa, labios agrietados. Sexto y séptimo día, convulsiones, dificultad en la respiración, coma y muerte por colapso circulatorio. Eso es lo que pasa a una persona que tiene hambre y sed y se la priva de alimento y de bebida. Lo interesante de esto es que no todos los que pasan por este proceso llegan a las últimas etapas, muchos, la mayoría, mueren antes. El punto principal de este asunto es que el alimento es necesario y sin este alimento la vida de la persona se acaba. Y por otro lado, me gustaría preguntar, teniendo todo esto en mente, si ustedes conocen o han conocido a alguien que no sienta hambre o sed. ¿Conocen a alguien que no coma y no beba y no sienta ni hambre ni sed? Yo conozco a algunas personas que no comen, no beben y no tienen hambre y sed. Y déjenme decirle que están todos muertos. Solo un muerto no come, no bebe y no tiene ni hambre ni sed. Y dicho esto, vamos a leer ahora el texto que nos toca en Mateo 5, que es corto, es preciso y es de una profundidad tal que realmente nos llevaría múltiples lecciones poder ver cada aspecto de esta declaración de Jesús en su sermón más famoso, que es el Sermón del Monte. Acompáñenme a Mateo 5. Vamos a leer el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, ahora que tenemos en mente quizás lo que es realmente tener hambre y sed y lo que sucede con una persona a que se la priva de alimento y de bebida, quizá podemos entender con un poco más de profundidad lo que Cristo está diciendo. Pero antes de adentrarnos en el texto que nos toca hoy, me gustaría, si me permiten, leer toda la sección de las bienaventuranzas, porque hay algunas aclaraciones y algunos comentarios que me gustaría hacer para que esto no se preste a confusión o a malinterpretación. Vamos a leer entonces Mateo 5, del versículo 3 al versículo
12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y por qué leo todo esto? Ya hemos estudiado domingos anteriores algunas de las bienaventuranzas, pero es importante entender, y quiero volver a remarcar, que Jesús está describiendo al cristiano. Jesús no está explicando cómo debemos comportarnos o dando una serie de reglas para cumplir, sino que Él está describiendo lo que el cristiano por naturaleza es. Y es interesante que muchas de las cosas que son mencionadas aquí no podemos hacerlas por voluntad propia. Por ejemplo, si yo les dijera ahora que lloren, probablemente no podrían, porque para llorar es necesario estar triste primero. Si yo les dijera ahora que tengan hambre y que tengan sed, no podrían hacerlo por voluntad propia, necesitarían privarse de alimento hasta tener hambre. Yo, si como hasta saciarme, no puedo elegir tener hambre o sed, de ninguna manera. Jesús está explicando y mostrando las características de todo creyente verdadero. Es como si yo ahora me pusiera a dar la descripción de una persona, ¿no? Podría dar algunas características como por ejemplo piel blanca, cabello rubio, ojos claros. ¿Ustedes podrían por voluntad propia cumplir estas características? De ninguna manera. De ninguna manera. Es una descripción del cristiano. Es como si Cristo estuviera diciendo todas las bienaventuranzas son para el creyente. No se está refiriendo a grupos de personas, los mansos, los pacificadores, no, todos son el creyente. Podría leerse, bienaventurado el cristiano porque será saciado, bienaventurado el cristiano porque heredará la tierra, bienaventurado el cristiano. Son todas descripciones del creyente verdadero. Y es cierto, quiero aclarar, que muchos de estos aspectos pueden cultivarse. Uno puede crecer y abundar más y más y ser cada vez más manso, ser cada vez más misericordioso, pero este crecimiento viene luego de que estas características ya se poseen. Y creo que aclarar esto es crucial porque de lo contrario, una persona que cree ser de Cristo, una persona que cree ser salva, escuchará las bienaventuranzas, escuchará esta enseñanza y se irá diciendo, entendí perfectamente, tengo que ser mejor persona, entendí perfectamente, tengo que ser más manso, tengo que tener hambre, y en realidad no tiene nada, no tiene que hacer nada. Estas son descripciones y características que Cristo da de aquel que ha nacido de nuevo. No es nada que una persona pueda lograr. También es interesante que cada una de las bienaventuranzas son consecuencia lógica de la anterior, siendo la inicial la pobreza en espíritu, la cual llega con el nuevo nacimiento luego de que el Espíritu Santo obra en el creyente. El creyente ve su bancarrota espiritual, ve que es pobre y eso lo lleva a llorar, es decir, a lamentar su condición. Este quebranto que siente aplasta su soberbia y por eso lo hace manso. Esta humildad por su condición despierta un apetito por la justicia y al ser saciado, habiendo experimentado la misericordia de Dios, inevitablemente ahora será misericordioso. Y esta misericordia externa es el producto de un corazón limpio
y teniendo un corazón limpio y ordenado delante de Dios, inevitablemente buscará la paz. Y por último, toda esta forma de conducirse choca drásticamente con la forma de conducirse del mundo, choca directamente con los parámetros del mundo. Por lo tanto, la última premisa lógica de toda esta cadena es la afirmación de que quien viva así padecerá persecución. Por lo tanto, entonces, sin más introducción, esta mañana vamos a centrarnos en el versículo 6, que es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vamos a ver dos puntos. El primer punto, hambre y sed de qué. Y el segundo punto, seréis saciados, y la forma en la que seremos saciados. Sin más introducción, hermanos, vamos a ir al primer punto en esta mañana, que es hambre y sed de qué. Bueno, cuando Jesús hace esta declaración sobre tener hambre y sed, Él se está refiriendo, por supuesto, a un deseo profundo y desesperante por algo que necesitamos con urgencia. ¿Y qué es aquello que el verdadero creyente necesita con urgencia? Bueno, es justicia. Y es necesario aclarar en este punto que cuando hablamos de justicia en este contexto no nos estamos refiriendo a que ansiamos o deseamos que se haga un acto de justicia en favor nuestro, es decir, queremos que se haga justicia, de ninguna manera. Yo no sé cuántos, pero yo cuando era niño leía este texto y pensaba, yo fui ofendido muchas veces en el colegio y yo tengo hambre y sed de justicia, quiero que Dios me haga justicia. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que el texto está diciendo. Visto de esta forma, podríamos malinterpretar y creer que todos aquellos que sufrieron algún agravio o fueron ofendidos y están deseosos que se les haga justicia, Cristo promete que serán saciados. Y esto no es así. Esto no tiene nada que ver con lo que Cristo está diciendo en este versículo. En este contexto, hermanos, y en muchos otros a lo largo de la Biblia, cuando se habla de justicia, se está hablando de un atributo que se posee o no. Es decir, una persona justa, una persona recta, una persona santa, una persona perfecta, es una persona que posee justicia. Y este es el punto de todo este asunto de la bienaventuranza. El creyente tiene hambre y sed de justicia, es decir, el creyente desea profundamente ser recto delante de Dios. ¿Y por qué es importante ser justo o ser recto delante de Dios? Bueno, Jesús en el mismo Sermón del Monte, en el versículo 20, dice, capítulo 5, versículo 20, Él le dice a la multitud: porque digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es interesante esta declaración, porque los fariseos eran aquellos que se mostraban más justos y más santos a los ojos de los hombres. La cadena lógica de las bienaventuranzas comienza con la conciencia de nuestra pobreza espiritual, siguiendo el llorar por nuestro pecado, lamentar nuestro pecado, es decir, nuestra injusticia, para seguir con la mansedumbre, y ahora todo esto se convierte en un anhelo por poseer esa justicia que no tengo, esa justicia que no tenemos y que no podemos alcanzar por nuestros propios medios. Para ilustrar esto, el salmista en el Salmo 119, voy a leer el versículo 20 y el versículo 40, dice así: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. He aquí, yo he deseado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. El hombre, luego de caer en pecado en el Edén, lo vemos en Génesis, perdió la rectitud con la que fue creado, y a partir de allí toda la raza humana nace en este estado de injusticia, en pecado, muertos espiritualmente, en enemistad con Dios. Y dice Romanos 3 que no hay persona justa. Acompáñenme por un momento a Romanos capítulo 3, vamos a leer versículos del 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De manera que de lo que carece el hombre es de justicia, y esto realmente no es poca cosa, porque solo los justos podrán mantenerse en pie delante de un Dios santo que juzgará todas y cada una de las acciones llevadas a cabo por los hombres en esta vida. ¿Y cuál es el resultado de carecer de justicia? Bueno, eso tampoco es poca cosa, porque el resultado de carecer de justicia es la ira y el castigo de Dios. Y Dios no castiga de manera liviana. De hecho, los peores castigos o crímenes o torturas vistos a lo largo de la historia de la humanidad no son comparables en lo más mínimo con el castigo que Dios dará a los pecadores, a aquellos que carecen de justicia, a aquellos que no cumplen el estándar de perfección que Él demanda. ¿Cuál es la ofensa que el hombre hace y comete contra Dios todos los días? No cumplir con su estándar de santidad y de perfección. Dice Salmos 7, versículos del 11 al 13, Dios es justo y Dios está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios está enojado, airado con el pecador. Este es el estado en el que está un hombre que carece de justicia. ¿Y cómo es este castigo? Si Dios está airado y castigará al pecador, ¿cómo es este castigo? Hablando de este punto, voy a citar, y creo que es la tercera vez que lo hago, voy a citar una frase del sermón Pecadores en manos de un Dios airado de Jonathan Edwards, pero voy a seguir citándola cada vez que sea necesario porque creo que ilustra a la perfección lo que es la ira de Dios contra el pecador y lo que es el castigo eterno del pecador. Hablando específicamente sobre la ira de Dios contra el pecador, dice Jonathan Edwards, cito, el Dios que te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta a una araña o a un insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está enardecido. Su ira contra ti arde como fuego, te considera indigno de otra cosa que no sea ser echado en el fuego. Sus ojos son tan puros que no aguantan mirarte. Eres 10.000 veces más abominable a sus ojos que la peor serpiente venenosa es a los nuestros. Tú le has ofendido infinitamente más que cualquier rebelde obstinado lo haya hecho contra su gobierno, y sin embargo, no es otra cosa que su mano la que te detiene de caer en el fuego en cualquier momento. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo, después de haber cerrado tus ojos para dormir. Y no hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. No hay otra razón fuera de la misericordia de Dios que mientras lees este escrito, en este mismo momento, no caes al infierno. Creo que grafica a la perfección la ira de Dios contra el pecador, lo que Dios siente y ve, lo que un pecador es a los ojos de Dios, es decir, alguien que carece de justicia. Y la realidad más aterradora de este infierno, de este castigo, es pasar la eternidad en presencia de un Dios airado. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, sí, pero cuando llegue este momento ya no será compasivo y misericordioso. Es decir, Dios es inmutable, no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, es cierto. Él no dejará de ser compasivo y misericordioso, pero cuando llegue este momento, Él ocultará sus atributos de compasión y de misericordia y permanecerá airado con el pecador todos los días por toda la eternidad. Y hay múltiples pasajes en la Escritura, ya lo hemos mencionado, en los que dicen que en este momento Dios se burlará y se reirá.
Dice Proverbios 1, versículos 24 al 26. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Bueno, hay múltiples pasajes en la Escritura que ilustran esto, pero por cuestión de tiempo decidí solo leer el de Proverbios. La realidad es que cuando llegue este momento, Dios permanecerá airado, no mostrará compasión, no mostrará misericordia, e incluso se reirá y se burlará, y no hay nada más aterrador para el pecador injusto, que no tiene justicia, el pasar una eternidad al lado de un Dios justo y airado. Por otro lado, cuando hablo de que Dios castigará a los injustos, sí quiero aclarar y volver a remarcar que estoy hablando de aquellos hombres que no son rectos. No me estoy refiriendo a personas particulares o a casos extremos, sino a todos los hombres. Como leímos en el texto de Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay un solo hombre que sea justo, no hay nadie que tenga justicia. Por lo tanto, este castigo es para todos los hombres. Todos los hombres son injustos. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. E incluso, hermanos, nuestras aparentes buenas obras, las buenas acciones, las buenas obras de aquellos pecadores que carecen de justicia, que son consideradas como buenas, son vistas como buenas e incluso el mundo las alaba, son abominables para Dios por estar contaminadas por el pecado. Dice Isaías 64, versículo 6, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por lo tanto, para concluir con este punto, aquellos que son creyentes verdaderos, que han visto su pobreza espiritual, que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, ven el estado de miseria en el que se encuentran y desean con todas sus fuerzas ser justos delante de Dios. Desean con todas sus fuerzas poseer esta justicia para poder mantenerse en pie, para poder evitar esta condenación espantosa, no solamente para poder evitar la condenación, sino para poder vivir de una manera que a Dios agrade. Ellos anhelan ser rectos, anhelan ser santos, anhelan ser justos, desean justicia. O en palabras de Jesús, tienen hambre y sed de justicia. Ellos literalmente están muriéndose de hambre. Se están muriendo de hambre y de sed y no tienen tiempo para otra cosa. Jamás se conformarían con otra cosa. Ellos desean justicia. Es lo único que desean. Pasamos al segundo punto en esta mañana. Seréis saciados. Punto número 2, seréis saciados. ¿Por qué aquellos que tienen hambre y sed son bienaventurados, es decir, felices? Bueno, es curioso que todas las bienaventuranzas suenan negativas. ¿Por qué el deseo y la desesperación, el hambre y la sed son motivos de felicidad? Bueno, por la promesa de Jesús. La respuesta que da Jesús es que serán saciados. Es decir, están muriéndose de hambre, bueno, tranquilos, van a comer hasta saciarse. Un comentarista alega que la palabra que se usa aquí en el griego, que se traduce como saciados, era usada en el ámbito ganadero para referirse a darle alimento a un animal hasta que literalmente no pueda comer más. El ser saciado en este contexto es interesante también, porque Cristo dice, serán saciados, no dice se saciarán, dice serán saciados, es decir, la saciedad viene por otro. La saciedad no es producto o resultado de una búsqueda que ellos mismos puedan llevar adelante. La saciedad no es resultado de que ellos buscan y alcanzan justicia, sino serán saciados por otro. Como Jesús lo está expresando, nos deja entender que hay alguien que trae ese alimento, hay alguien, un tercero,
que provee de este alimento para que ellos puedan comer y saciarse. No dice se saciarán, dice serán saciados. Entonces la pregunta es si la justicia que saciará a aquellos que tienen hambre, a aquellos que la desean, es traída por otro. ¿Quién la trae? ¿Quién la da? ¿Quién es aquel que puede traer esta justicia para saciar al creyente hambriento? Bueno, la respuesta a estas preguntas es Cristo mismo. Él y por medio de Él viene esta justicia que el creyente necesita para ser saciado. Y ya que Cristo usa estas palabras de hambre, de sed y de saciedad para explicarnos este deseo interno de justicia, podemos seguir con la misma ilustración y decir que esta saciedad consiste, o sea, calmar esta saciedad, calmar esta hambre y esta sed, consiste en un banquete de 3 platos: la justificación, la santificación y la glorificación. Son 3 platos que Dios ofrece por medio de Cristo para saciar el hambre y la sed que tiene el creyente por justicia. El primero de estos platos es la justificación, la doctrina de la justificación, la cual es uno de los ejes principales del Evangelio, uno de los ejes centrales del Evangelio mismo, enseña que somos justificados por la fe en Cristo. Es decir, por medio de la fe en Cristo somos declarados justos delante de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios tiene preparada de antemano una justicia para darle al hombre la justicia que necesita, y lo podemos leer en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. De nuevo, como dijimos en el primer punto, este texto no pretende decir que Dios manifestó su justicia en el sentido de su atributo de justicia o que Dios hizo justicia, sino que el hombre carece de justicia, y este texto nos dice que Dios preparó una justicia para darle al hombre a fin de que pueda ser justo. Esta justicia fue testificada por la ley y por los profetas y es ofrecida a todos aquellos que creen en Cristo. ¿Y en qué consiste entonces esta justicia? Bueno, vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Faltan 3 versículos, los voy a leer yo, hermanos, no hace falta que los busquen por cuestión de tiempo. Voy a leer Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, presten atención, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice Pablo también en Romanos 5, versículos 18 y 19, dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y último versículo para este punto es Gálatas 3, versículo 13, y dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Bueno, nosotros podemos ver que la obra de Cristo es muchísimo más grande que solamente morir en una cruz. Fue en ese momento, mientras Cristo moría, en el que el Padre cargó todos los pecados
de aquellos que creerían y los puso sobre Cristo. Cristo, siendo Dios encarnado, vivió una vida perfecta y libre de pecado. Sin embargo, fue muerto y Dios descargó su ira sobre él, castigándolo a él por los pecados de todos aquellos que seríamos luego parte de su pueblo. De manera que es inevitable hablar de la justificación o hablar de la salvación sin hablar de la doctrina de la sustitución. Es decir, Cristo sufrió el castigo por el pecado en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Y esto funciona como explica el texto que leímos en Romanos. Por la obediencia, por su obediencia, somos constituidos justos. Es decir, esta doctrina de la justificación, este primer plato para saciar el hambre, es este. Nuestros pecados y transgresiones fueron puestos sobre Cristo, quien sufrió el castigo por esas ofensas, y la vida perfecta y limpia de Cristo fueron puestas sobre nosotros, los que creeríamos en Él, en su nombre, y de esta manera somos declarados justos delante de Dios. Somos declarados justos delante de Dios, legalmente. Siguiente plato para saciar nuestra hambre por justicia, la santificación. La santificación. Ser declarado justo delante de Dios es realmente un alivio para el creyente que desea y que tiene hambre y sed de justicia, pues sabe con seguridad que cuando llegue el día en que Dios juzgará a los hombres y condenará a los hombres por todas las acciones que hayan llevado a cabo, todos los pecados que hayan llevado a cabo durante esta vida, ellos podrán mantenerse en pie porque son declarados justos delante de Dios y es la vida perfecta de Cristo la que se toma en cuenta. Sin embargo, ser declarado legalmente justo para aquel creyente verdadero no es suficiente. No es suficiente porque sigue viendo sus miserias y sigue llorando por su pecado. Él es declarado justo delante de Dios, pero en la vida práctica y en el día a día, él sigue lidiando y luchando con su pecado, con su injusticia. Entiende que esos pecados son una ofensa a Dios y que han sido la causa de la muerte de Cristo, por lo que sigue teniendo hambre y sed. Este primer plato de la justificación alcanza quizá para calmar esa hambre intensa que te hacía morir de hambre, pero luego uno sigue teniendo hambre. Sigue teniendo hambre y sed de justicia, pues desea no solamente el creyente, no solamente desea ser declarado justo legalmente, sino que realmente él desea ser justo en la vida práctica. Y he aquí entonces el segundo plato, la santificación. El creyente desea actuar, desea conducirse de una manera que agrade a Dios. Y de hecho Pablo nos llama y nos exhorta a hacer esto y a abundar más y más. Leímos uno de estos miércoles en el estudio de Tesalonicenses, el versículo 1 del capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vamos a leer un par de textos más para ilustrar esto de la santificación. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice también Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De manera que la santificación, hermanos, no es un esfuerzo del creyente, sino una obra del Espíritu Santo. Sin embargo, quiero aclarar que esto no nos quita responsabilidad, pues la palabra nos manda a abundar más y más, como leímos recién, o en otra parte, el apóstol Pablo también nos va a decir que nos ocupemos con temor y temblor. Dice Pablo en Filipenses 2, versículos 12 y 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Por qué el creyente debe ocuparse con temor y temblor si es Dios el que obra? Bueno, la respuesta es que Dios es el que produce el querer como el hacer. Por lo tanto, temé y tiembla. No vaya a ser que te cruces de brazos y no te ocupes y te conviertas en el principal obstáculo de la obra de Dios en tu vida. Por lo tanto, la santificación, hermanos, es una obra que lleva adelante el Espíritu Santo en el corazón del creyente en la medida que el creyente busque la santidad. Concluimos este punto, que la santificación es la transformación progresiva en la misma imagen de Cristo que es llevada a cabo por el Espíritu Santo en la medida que el creyente se exponga a la palabra para ver a Cristo. Y tercer y último plato para saciar nuestra hambre y sed de justicia es la glorificación. La glorificación. De manera que entonces tenemos estos dos primeros platos para que el creyente sacie su hambre y su sed. Es declarado justo delante de Dios, es santificado progresivamente, pero hay más. El creyente desea ser justo, Dios lo declara justo. El creyente desea ser justo, el Espíritu Santo le santifica. El creyente, sin embargo, continúa con hambre y sed, pues aún hay remanentes de pecado en él y la perfección en esta vida es inalcanzable. Dice Pablo en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo termina esta exclamación diciendo, miserable de mí. Él exclama, miserable de mí, porque él nos está mostrando la lucha interna que él tiene. Él desea ser cada vez más santo, ser santificado, pero tiene esa lucha con el remanente que hay de pecado en él. Dice Pablo también en Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La perfección, hermanos, en esta vida es inalcanzable. De hecho, Pablo en Filipenses 3 dice que no pretende haberla alcanzado, que no la ha alcanzado ya, pero que prosigue a la meta. Sin embargo, aunque inalcanzable, es la meta del creyente y Dios garantiza que la alcanzará. Este último plato es el que termina de saciar al creyente hasta realmente no poder más. La glorificación es la promesa que Dios le hace al creyente, garantizando que le hará perfecto, sin pecado e incorruptible. Dice Filipenses 3, versículos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para poder, por el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice también Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, presten atención hermanos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y último versículo dice Pablo en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, Dios promete glorificar al creyente, haciéndole perfecto de una vez y para siempre, a la semejanza de Cristo, o como dice Juan en su primera epístola, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Y para terminar, hermanos, unos breves pensamientos, una conclusión. Quisiera remarcar nuevamente que el hambre y la sed de justicia, así como el resto de las bienaventuranzas, no son cosas que una persona deba hacer. No quiero que se vayan de acá hoy creyendo que tienen que tener hambre. No,
Son características del cristiano, características de aquel que ha nacido de nuevo. El que nació de nuevo tendrá hambre y tendrá sed. El hambre y la sed no son un capricho religioso, sino que es la marca distintiva de aquel que ha realmente nacido de nuevo. Aquel que ha visto su pobreza espiritual, llora por su pecado, se vuelve manso y ahora desarrolla un apetito que nada ni nadie jamás en el mundo lo va a saciar. Bueno, Dios promete entonces saciar este apetito, promete calmar y atender este apetito en 3 tiempos, como hemos visto. Le declara justo por medio de la fe en Cristo, la justificación. Le hace crecer en santidad por medio de su espíritu, la santificación. Y finalmente le da la plenitud sin rastro alguno de pecado, hecho perfecto a la imagen de Cristo, la glorificación. Si no tienes hambre y sed de justicia, si no te preocupa el hecho de no ser justo, déjame entonces decirte que estás realmente en grave peligro. Porque solo los muertos no tienen hambre ni sed. Solo un muerto no siente ni hambre ni sed. Toma entonces conciencia de tu situación, toma conciencia de tu condición. Eres injusto delante de Dios y Dios castigará y condenará a los que carezcan de justicia. Dios te condenará por eso. Si careces de justicia, te condenará por eso. Toma conciencia, ven a Cristo y recibe la justicia que necesitas para poder ponerte y mantenerte en pie delante de un Dios santo. Y si has sido salvado de la condenación, has nacido de nuevo, déjame animarte en este momento a que no te conformes. No te conformes jamás con el nivel de madurez o de santidad que tengas. No sacies tu hambre con migajas. Pretende más, quiere más, ora por más, pide a Dios más, sigue buscando, sigue queriendo más y usa los medios de gracia. Usa los medios de gracia para exponerte a que el Espíritu Santo continúe su obra de santificación en tu vida. Exponte y lee la palabra de Dios, ora y ten comunión con Él, congrégate y ten comunión con tus hermanos, participa de la cena, usa de todos los medios de gracia. Y déjame decirte que si eres salvo y estás conforme con tu nivel de santidad, hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. Bueno, nos llevaría a múltiples lecciones ver en profundidad todas estas doctrinas que incluyen la saciedad del creyente, que es la justificación, la santificación y la glorificación, pero la intención en esta mañana fue simplemente conocer de qué manera Dios sacia al creyente, a todos aquellos que desean ser justos delante de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Cristo promete que serán saciados. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos muchas gracias por Cristo, Señor, nuestra justicia, que fue entregado por ti, Señor, para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Señor, te damos gracias porque somos justos delante tuyo, Señor, por medio de Cristo. Rogamos que bendigas esta reunión, que bendigas este día, Señor, y que continúes hablando a nuestros corazones con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.